Bien, pues nos ponemos con los ejercicios de este tercer tema, control de flujo, ejercicios, enunciados, y vamos a ir haciendo. Vamos a empezar por el primero, a ver qué es lo que vamos a practicar. Realiza un programa que lea dos números por teclado y permita elegir entre tres opciones en un menú. Mostrar una suma de los dos números, mostrar una resta de los dos números, el primero menos el segundo, mostrar una multiplicación de los dos números y en caso de no introducir una opción válida, el programa informará de que no es correcta. Vamos, que tenemos que hacer el típico menú como vimos durante las explicaciones de la teoría. Así que vamos a ponernos a ello. Vamos a comenzar leyendo dos números. Vamos a transformarlos en flotante, en decimal, y vamos a leerlos. Input introduce un número. Número 2 introduce otro número. Bien, vamos a comenzar pidiéndole al usuario qué quiere hacer. Print. ¿Qué quieres hacer? Y por ejemplo vamos a mostrar pues, una serie de opciones. Vamos a ponerlo así, en otra línea. Vamos a poner un 1, por ejemplo, de esta forma. Podéis ponerlo como queráis. Simplemente que se note que tenéis que escribir uno de los números. Por ejemplo, opción 1, sumar dos números. Opción 2, restar. Bueno, serían los dos números. Los dos números. Opción 3, multiplicar los dos números. Y a continuación tendríamos que leer la opción que quiere ejecutar el usuario. Por tanto, podríamos guardarlo en una variable opción y, por ejemplo, haciendo un int para transformar este número, o podríamos simplemente dejarlo como una cadena de texto, porque cuando hacemos el input ya lo leemos como una cadena, ¿no? Pues simplemente vamos a hacer un input y vamos a poner aquí, introduce una opción de esta forma, y ahora tenemos que tratar las posibilidades. Por ejemplo, si la opción que ha introducido el usuario es el número 1, pero lo comprobaremos como una cadena de caracteres porque no lo hemos convertido a un entero, pues vamos, por ejemplo, a mostrar por pantalla la suma de, y aquí pondríamos n1 más n2 es n1 más n2. Ahora vamos a encadenar este if, varios elif. Por ejemplo, el if, opción 2. Cuando es una resta, la resta de n1 menos n2 es n1 menos n2. Cuando la opción es la tercera, pondríamos la multiplicación o el producto de n1 por, esto es como una chuleta que sale antes, ¿no? Y luego mostramos el resultado, n1 por n2. Y el caso de no introducir una de estas tres opciones, pues sería como un caso genérico, pondríamos un else normal y mostraríamos por pantalla print la opción es incorrecta. Simplemente así. Vamos a ejecutarlo a ver cómo queda. Introduce un número, por ejemplo el 5. Introduce otro número, por ejemplo el 5. ¿Qué quieres hacer? Sumar los dos números, restar los dos números, multiplicarlos. Vamos a poner la opción 1, sumar. La suma de 5 más 5 es 10. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo pero restando. Por ejemplo 5 y 3. Vamos a restar los dos números. 5 menos 3 es 2. Muy bien. Vamos a multiplicar 3 por 3, así. La tercera, 3 por 3 es 9. Y si introducimos una opción incorrecta, por ejemplo, le ponemos aquí una cadena. A ver, perdón, tenía que leer los dos números primero. Un 5 y un 5, por ejemplo, y aquí una opción que no es correcta. Vale, la opción es incorrecta. Pues aquí lo tenemos. Ya hemos hecho este primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio, que dice que tenemos que realizar un programa que lea un número impar por teclado. Si el usuario no introduce un número impar, debe repetirse el proceso hasta que lo introduzca correctamente. Es decir,
aquí tiene que haber como una repetición, tiene que haber un bucle, ¿no? Un bucle, por ejemplo, que puede ser un while, un mientras el número que introducimos no sea impar, ir leyendo números hasta que sea un impar. La forma más fácil de hacerlo es simplemente crear un número y ponerle un resultado que sea un par, un número par, haciendo ver que es la primera vez que introducimos un valor, ¿no? Como este número es par, vamos a crear una condición un bucle while, y vamos a comprobar si el módulo entre 2 de este número es igual a 0. De esta forma vamos a comprobar o vamos a repetir mientras sea un número par, porque los números pares con el módulo de 2 siempre daban 0. Por tanto, hasta que esto no se cumpla, pues se irá repitiendo el while. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir leyendo todo el rato, transformando la cadena a un número, input, y especificando al usuario que introduce un número impar. Si lo ejecutamos, nos pide un número impar, ¿no? Por ejemplo, un 4. Como 4, el módulo también, el módulo entre 2 es 0, pues se vuelve a repetir el while. Si ponemos otra vez un 6, pues lo mismo. Un 2, lo mismo. Hasta que ponemos un número que es impar, el 3, esto ya no daría 0, sino que daría 1 y ya no se volvería a repetir el while, porque mientras se habría roto la condición. Muy bien. Vamos a por este tercer ejercicio, que nos dice que realicemos un programa que sume todos los números enteros pares desde el 0 hasta el 100. Sugerencia: puedes utilizar las funciones sum y range para hacerlo más fácil. El tercer parámetro de la función range, inicio, fin y salto, indica un salto de números. Pruébalo. Muy bien, vamos a ver qué es exactamente lo que nos está comentando que podemos hacer con el range. Vamos a experimentar por un momento. Tenemos que generar del 0 al 100 una lista de pares, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el range lo que hace es generarlo en el momento de ejecutar el programa, pero no genera una lista directamente. Por ejemplo, una lista que vaya del 0 al 100. Lo podemos poner así, aunque el 100 no llegará porque el último excluye, ¿no? Por tanto sería del 0 al 101. Esto, si lo mostramos, pues nos muestra este código. Esto no interpreta nada. Pero si transformamos, como sabemos, un range a una lista, lo que tenemos aquí pues es una lista del 0 al 100. De acuerdo. Entonces nos comenta que experimentemos con el salto, que indica un salto de números. Por ejemplo, si yo le dijera que este salto de números es cada 2 números, lo que estamos haciendo con este range es empezar desde el 0 y únicamente incluir los números cada 2 números. Luego vendría el 2, el 4, el 6, el 8. Si en lugar de 2 fuera, por ejemplo, un 10, pues tendríamos el 0, el 10, el 20, el 30. O si fuera un 5, pues sería cada 5, ¿no? Pero como queremos hacer solamente los números pares, pues poniendo este 2 y empezando por 0 ya lo tendríamos. Si empezásemos por 1, evidentemente, tendríamos números impares. Por tanto, sabemos que el range que necesitamos es este de aquí. Vamos a dejarlo comentado aquí arriba. Y lo que tenemos que hacer es sumar todos los números. Bueno, la verdad es que es bastante fácil si utilizamos la lógica esta de sumar todos los elementos de una lista. Suma es igual a la función sum del rango entre 0, 101, cada 2. Y esto lo mostramos por pantalla. Nos da 2550. Ahora bien, vamos a hacerlo de una forma tradicional utilizando simplemente variables y un bucle. Sería la otra forma, segunda forma, con bucles. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, crearíamos una variable llamada num. Num sería el número que iríamos incrementando desde el 0 al 100 para ir comprobando cada uno de estos números, este num, si es par o impar. Vamos a empezar con 0. Y vamos a crear también una variable suma con el valor 0 por defecto, que es la que iremos sumando el valor de los números pares. Y ahora empezaríamos un bucle while, que podríamos ponerlo así,
mientras el número sea más pequeño o igual que 100. Entonces lo que haríamos es aquí algo, incrementaríamos este número un 1 en cada iteración. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer aquí en este algo es sumar a suma el número si es par. Para saber si el número es par, pues podemos hacer un if num módulo de 2 es igual a 0. Si esto se cumple, sabemos que es par, por tanto podemos sumarlo a la suma. Así, con un operador en asignación de suma, y sumamos el número. ¿De acuerdo? Y teóricamente, al final de todo, si mostrásemos el valor de la suma, debería de darnos pues, la suma de los números pares entre el 0 y el 100. Porque es la condición que hemos creado. Vamos a comprobarlo. Y como veis, tenemos la suma de arriba, 2550, y de la forma clásica también 2550. Como veis, utilizando range y sum, en una línea hemos hecho lo que nos habría costado hacer pues 5 o 6 líneas.